Seguimos en Canal E con más información y vamos a hablar de inteligencia artificial de la mano de Sebastián Bravo. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, gracias por sumarte para traer el tema de la inteligencia artificial y la tecnología a otro ámbito que tiene que ver con el de los conflictos bélicos que están afectando a diferentes puntos del globo terráqueo. ¿Cómo cambiaron los conflictos bélicos a partir de la incursión de la tecnología? Bien. Bueno, la tecnología, el desarrollo el avance tecnológico siempre ha estado muy de la mano de los conflictos bélicos, gran parte de los grandes avances que hemos disfrutado y a lo largo de la historia y creo que es evidente también en el siglo XX y en el siglo XXI tiene mucho que ver con los conflictos bélicos. Así que lamentablemente tenemos que decir que una buena parte de los avances de los que disfrutamos también surgen de la necesidad de la creatividad que surge en momentos de necesidad, como una guerra. En esa línea hay que entender también, bueno, que esto, por ejemplo, la situación en la que estamos actualmente, con lo que es, con el caso específico de la inteligencia artificial, se habla de un montón de escenarios, de posibilidades tecnológicas que antes no existían. Y aplicarlos a lo que es el conflicto bélico es algo que se viene trabajando hace muchísimo. Es decir, hay muchísimas herramientas de donde se aplica inteligencia artificial en la guerra, pero no son de ahora, tienen por lo menos casi 25 o 30 años, que gradualmente se han ido volviendo cada vez más sofisticadas y más autónomas. Ahora, gran parte de los avances tecnológicos que ha habido hasta ahora, inclusive los avances estratégicos, han sido basados en lo que eran teorías. La teoría de la implementación de la inteligencia artificial en el campo de batalla. La guerra ruso-ucraniana es el primer ejemplo de implementación real de un conflicto bélico con una implementación de tecnología de avanzada donde se está aplicando la inteligencia artificial regularmente. Acá hay varios frentes y muchísimas áreas para cubrir. Cosas que tienen que ver con lo que es logística, optimización de rutas de logística, de rutas de aprovisionamiento, considerando factores climáticos, considerando cambios en la geografía, toma de posiciones y ubicación, intentar detectar movimientos de una de las partes para poder inferir cuáles son las intenciones y pensar una contraestrategia. El factor de lo que tiene que ver específicamente con lo que son armamento, concretamente, lo que son los drones y la capacidad de poder actuar en el campo de batalla, en muchos casos con cierto nivel de autonomía, e inclusive también la creatividad que surge en la contraofensiva. Por ejemplo, Rusia, si bien aparentemente no hizo pie fuerte al principio, se ha vuelto muy hábil en lo que tiene que ver con interferencias de comunicaciones, interferencias de GPS, interferencias en la parte de datos, lo que vuelve inoperables las herramientas que se ponen en el campo de batalla. Entonces, bueno, interferencia electrónica, interferencia de flujos de información, intercepciones de comunicaciones. Es más, hasta se dice que Rusia llegó al punto de que las interferencias eran tales que terminaban afectándolo a él mismo. Y esto también habla de algo que es clave, que es lo que pasa en el campo de batalla. Hoy por hoy hay una guerra que es tecnológica. Sí. Cuando alguien pone una herramienta en el campo de batalla que funciona de tal manera, el enemigo tiene una contramedida y una manera de contrarrestarla o de poner una contraofensiva, que permanentemente está el desarrollo tecnológico en juego y la creatividad de cada una de las partes en juego, que hace, por ejemplo, que se vayan logrando ciertos avances. Por ejemplo, los primeros drones que se usaron del lado ucraniano, que eran drones turcos, tuvieron un muy buen efecto hasta que eventualmente los rusos lograron encontrar la manera de bloquearlos y por suerte a mantenerlos bajo control. Ahí sale una segunda generación de drones más inteligentes, autónomos, lo cual fue bastante más difícil de manejar. En ese caso, el uso de la IA tuvo que ver con darle un poco más de autonomía al dron para que más allá de ser interferido todavía tenga capacidad de acción. Y muchas de los avances tecnológicos que se están dando tienen mucho que ver con esto del desarrollo de la IA en términos de cierto armamento con capacidad autónoma, lo cual abre todo un abanico muy grande de cuestiones éticas, de hasta qué punto esto es sano, ¿sí? Y hay
todo un espectro enorme e interesantísimo que tiene que ver con la data. A ver, Eh, profundizá. Vamos ahí. la data en tiempo real, la información, lo que pasa en el campo de batalla, una de las cosas más importantes es la captura de información. La captura de información permite que se tomen hasta decisiones hasta en tiempo real. Ciertos movimientos y posiciones que se van dando, hay todo un flujo de información con grandes volúmenes de datos que permiten que uno pueda inferir acciones y armar contraofensivas o contracciones en consecuencia. Pero los volúmenes de datos y la información que se está poniendo en juego es enorme y la velocidad con la que se están haciendo contraofensivas es enorme. Y ahí se arma un gran negocio. En el caso específico de Ucrania, Ucrania ha tenido muchísima ayuda de todos los países de la Unión Europea, de la OTAN, ayuda en gran parte financiera, de Estados Unidos, de Inglaterra, de la Unión Europea, aproximadamente creo que estamos hablando de más de 120 billones de dólares aproximadamente creo que se juntaron. Y en gran parte, muchísimas compañías de tecnología de defensa han ido a pichear, a llevar sus propuestas al gobierno ucraniano. En las primeras etapas de la guerra, hasta compañías que no lograban entrar en su mercado local han tenido entrada al mercado ucraniano, con propuestas tecnológicas que quizás no habían hasta ahora logrado hacerse un camino en su propio país de origen. ¿Y esto a qué responde? Responde a que gran parte de los desarrollos de múltiples compañías, vamos al caso de Dragonfly, que hace drones, o Palantir, que también tiene mucho que ver con información dedicada a la seguridad, es la primera vez que tenéis información real en un conflicto bélico, los desarrollos tecnológicos. El valor de esta data es única, porque no tenés ejemplos previos para poder desarrollar inteligencia artificial con ejemplos reales. Entonces, Ucrania sabe del valor de esto. No solo tiene una cuestión económica, sino que tiene una capitalización de los datos que está manejando. Y hay algunos expertos que hablan también de qué tan sano es que el aporte de los privados en el campo de batalla después eventualmente se vuelve en un asset privado. Uh-huh. No necesariamente es valioso para el pueblo ucraniano o inclusive su país de origen. Entonces, en algún punto también estamos hablando de un cierto nivel de privatización y un cierto nivel de avance que hasta le da el upper hand o le da la ventaja no necesariamente a un gobierno, sino a una entidad privada. Bien, se entiende, se entiende. Cuando lo llevamos a otros conflictos bélicos, como por ejemplo otro que lamentablemente está en auge y tiene que ver con Israel-Palestina, ¿qué puedes decir de diferentes estrategias tecnológicas, de la implementación directamente de la tecnología y al mismo tiempo qué rol jugó cuando, por ejemplo, en ese mismo día donde todo nació, vimos a través de redes sociales un montón de videos, un montón de contenido que, por ejemplo, desde Ucrania no habíamos visto, con la matanza de civiles, algo que en Ucrania no lo vimos tan claramente y tan crudamente como si en esas primeras horas del conflicto en Israel? Bueno, eso ya tiene que ver con otro campo de batalla que no es que es la guerra, más bien la guerra de información Uh-huh. barra y todas las alternativas que se van en ese lado. Las redes sociales son claves en ese aspecto. Bueno, en el caso de Israel, el caso de la guerra de Israel y Palestina y no es solamente de ahora, sino que ha tenido un alto componente social, de validación moral, de las dos partes poniendo su postura ética en juego y acusando al otro de su parte. Claramente lo del 7 de octubre no está en otra escala. Eh, pero un detalle importantísimo, en el caso de Ucrania pasa algo parecido. El pueblo ucraniano usa generalmente, por ejemplo, está más presente en la plataforma Telegram, y es muy común que vos estás viendo ahí un pueblo que está viendo una guerra en acción en su territorio, entonces el intercambio de información, videos, fotos es completamente usual, y eso se usa permanentemente en plataformas de redes sociales con objetos en gran parte de propaganda, de denuncias, y se dice es el conflicto bélico más documentado de la historia. Uh-huh. Y esto va a traer muchísima cola con lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con marcos legales, con lo que tenga que ver con acciones humanitarias, con acciones de, de, de extralimitarse en lo que son los derechos humanos.
Y creo que sí, las redes sociales es una parte importantísima de la guerra porque tiene que ver también inclusive con las alianzas estratégicas. Cuando Ucrania sale a buscar fondos a otros países o Israel sale a validar su posición en otros países, en gran parte eh, eh, tiene una correlación entre en que mi posición se alinea o es afín con la sensibilidad de un pueblo extranjero para después pedir ese apoyo que puede ser moral, que puede ser económico, que puede ser diplomático y político. Bien, bien. Sebastián, gracias. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima.